Primero, gracias a todos por participar. Para mí es un honor estar presentando en estas jornadas. De hecho, Mauricio fue, fue tutor mío de trabajos prácticos en mi curso cuando pasé por el italiano estudiando ingeniería, así que realmente estoy muy contenta y agradecida de que me hayan invitado. Bueno, voy a hablarles en esta presentación acerca de herramientas de inteligencia artificial para la interpretación de resultados genómicos y después de hacer una pequeña introducción les voy a presentar dos herramientas que, que actualmente estoy utilizando con este fin. Entonces, a modo de introducción quería presentar esto. Probablemente sean dos imágenes que aquellos que trabajan en genómica ya las habrán visto. Por el lado izquierdo estamos viendo la representación del genoma versus el exoma y como bien sabemos, el exoma es tan solo una partecita muy pequeña de la totalidad del genoma. Acá dice 1%, se estima que es entre 1 y el 3%. Y en el lado derecho lo que vemos es el costo por secuenciar una megabase de DNA, que esto superó ampliamente la ley de Moore. Es cada vez más accesible hacer secuenciación masiva eh, y pasar de pequeños paneles a quizás el exoma e incluso el genoma. Y el motivo por el cual estoy presentando esto es porque si bien uno estimaría, bueno, el genoma tiene muchísima más información que el exoma y los costos son cada vez más accesibles, debería haber un boom, digamos, y que todos estemos haciendo genomas completos. Sin embargo, esto, como bien saben, no pasa. ¿Y por qué no pasa? Bueno, en este paper es un review de Nature Genetics, lo que muestran es el rédito diagnóstico o el diagnostic yield de los distintos tipos de análisis. Entonces muestra si haces la secuenciación de un solo gen, cuál es el rédito diagnóstico, de un panel, si haces el análisis, esto es en análisis germinal, si haces el análisis únicamente del probando, si haces un análisis de trío, de exoma, o haces un análisis de genoma completo de trío. Y si ustedes se fijan, el rédito diagnóstico entre hacer un trío de exoma y un trío de genoma es tan solo de un 2% más. ¿Y por qué es que pasa esto? Porque si bien tenemos muchísimos más datos al hacer un genoma, tenemos a su vez millones de variantes sin relevancia conocida, tenemos 10 veces más o incluso más, en el exoma tenemos alrededor de entre 100.000 y 300.000 variantes, en un genoma tenemos millones. A su vez hay una falta de consenso sobre qué reportar y hay un alto tiempo que se invierte en la revisión manual y requiere de una expertise muy especializada para poder interpretar esos genomas. Y hay papers y reviews que reportan hasta 100 horas por experto para interpretar un genoma. Entonces, lo que, lo que me parece importante destacar es que no necesariamente más datos equivale a más información. Y el motivo es porque hay veces que no sabemos qué hacer con esa información. Entonces, el verdadero desafío no está en generarlos, sino en interpretarlos. E interpretarlos de una manera que sea rápida, bueno, obviamente precisa, y que sea accionable para el paciente. Eh, entonces, este es el gran desafío que venimos enfrentando con la genómica hace años y el motivo de la charla es justamente para presentarles cómo es que la AI yo creo que viene a cambiar el paradigma, porque justo cuando pensamos que nos íbamos a ahogar en un gran volumen de datos, eh, llegó la inteligencia artificial que permite aprender de patrones complejos eh, directamente de los datos y obviamente impulsado por mejoras en términos de computación en la nube y digitalización de imágenes, digitalización de datos genómicos, de historias electrónicas. Todo esto preparó, digamos, el terreno para que la AI pueda, de una manera muchísimo más
eficiente, precisa y accionable, reconocer patrones que permitan en el ámbito médico la toma de decisión terapéutica. Entonces, acá estoy mostrando tres aspectos principales en los que se puede estar utilizando hoy en día AI. Por un lado está la detección del cáncer. Acá abajo dice scaling porque una, es eh, un, un ámbito que ya está bastante avanzado. De hecho, hay herramientas de detección de tumores por inteligencia artificial aprobadas por la FDA. Eh, y esto puede permitir, bueno, detectar una lesión, incluso cuando quizás a algunos ojos expertos aún no es detectable. Puede predecir riesgo futuro a partir de imágenes. Por otro, tenemos un estadio intermedio, que es el del diagnóstico. Si bien no está tan avanzado, es un campo que está creciendo y es principalmente a partir de imágenes histológicas que puede detectar, puede diferenciar entre tumores benignos o tumores malignos o determinar el grado del tumor. Y por último tenemos lo que es el tratamiento, que este es un campo más bien emergente y se utiliza principalmente para la interpretación de datos genómicos y para hacer el macheo con ensayos clínicos. Me voy a enfocar en este caso en lo que es la interpretación de reportes genómicos y lo que lo que actualmente está pasando, o que el desafío, digamos, de los profesionales en este rubro, es que, por un lado, hay miles de variantes, como decíamos antes, eh, no siempre se sabe cómo interpretar esas variantes, hay biomarcadores emergentes que quizás es difícil mantenerse siempre actualizado, no solo con los biomarcadores, sino también con las aprobaciones. En el campo de la oncología particularmente, saben que todas las semanas hay una aprobación nueva, pero no es exclusivo esto para oncología, es también en estudios germinales también. Cuando queremos quizás eh, obtener más información, ponerse a buscar sobre publicaciones es una tarea que los que están en el público y lo han hecho saben lo tedioso que es estar surfeando en millones de publicaciones científicas para saber cuáles son de buena calidad, cuáles no, si lo tomo en cuenta o no lo tomo en cuenta. Eh, y por último, obviamente, hacer la integración de toda la información de, si es el caso oncológico, el tipo tumoral, sino los fenotipos, la historia familiar, la historia particular del paciente, si tuvo tratamientos previos, etcétera. Hacer toda esta integración para emitir una interpretación de un reporte genómico genera, por un lado, una saturación cognitiva muy grande y por otro lado, es sumamente susceptible a heterogeneidad en la interpretación. Eh, es muy posible que ante un mismo hallazgo y dependiendo la manera de trabajar de cada laboratorio, vos obtengas del mismo paciente, del mismo exoma, un reporte de dos laboratorios con una interpretación distinta. Entonces, ¿qué rol cumple la inteligencia artificial? Actúa como un asistente experto y ayuda a encapsular, digamos, toda esa información que está dispersa y la convierte en un conocimiento clínico que sea útil. Eh, Dicho esto, les voy a comentar sobre dos herramientas que utilizan inteligencia artificial para para poder obtener ese conocimiento clínico útil, que uno es dentro de Barsom, lo que llamamos Barsom Pix, y otra plataforma llamada Qnomics. En el caso de Barsom va a ser para interpretación de estudios germinales y Qnomics para interpretación de reportes de oncología. Entonces, primero para aquellos que no conocen Barsom, les cuento que es un software, Barsom.com, que lo ven ahí abajo, es libre, es gratuito, tiene un modelo freemium, con lo cual también tiene una suscripción premium, pero ingresa a la web, es gratuita y la pueden probar. Es un
un software que integra y armoniza más de 140 de bases de datos, incluyendo bases sumamente conocidas como CleanBar, Nomad, LOVD, OMIM. A su vez, armoniza más de 32 millones de publicaciones y están vinculadas a las variantes. Hay más de 500.000 usuarios dentro de Barson y los usuarios pueden proveer anotaciones, clasificaciones, enlaces adicionales a publicaciones u otra información relevante para las variantes y sin lugar a dudas y el motivo por el cual Barson se volvió un estándar en clasificación de variantes es porque incluye algoritmos automáticos para la clasificación e interpretación de variantes germinales de acuerdo a los criterios de las guías de ASMG, así como alteraciones en el número de copias y clasificación somática siguiendo las guías del AMP. Entonces, a su vez tenemos la plataforma llamada Barson Clinical, que es una plataforma en la que los usuarios pueden analizar sus archivos desde los datos crudos FASTQ y obtener la clasificación automática de patogenicidad para cada una de esas variantes de acuerdo a las guías ASMG. Y la anotación se hace para todas las variantes. Pueden ver que en este caso se trataba de un trío de genoma completo y están anotadas más de 6 millones de variantes. A su vez, para cada una de las variantes y la clasificación podemos ver los criterios que se utilizaron para clasificar la variante, en este caso como patogénica. Para aquellos que estén familiarizados con ASMG, podemos ver que se aplicó PBC1, PP5 y PM2 y por eso resulta en una clasificación patogénica. Por otro lado, tenemos la manera de priorizar esas variantes en base a fenotipos. La plataforma permite agregar los fenotipos trayéndolos de HPO, OMIM, PanelApp y otras. Y de una manera muy simple puedes ver un pantallazo de cuántos fenotipos están asociados al gen en el que se encuentra esa variante. Entonces, esta es una manera muy rápida, digamos, de ver cuán relevante podría ser una variante, pero el siguiente paso fue la implementación de lo que se llama Barson PITS, que es una interpretación basada en AI. Entonces, tomando como input la información de los fenotipos, las variantes encontradas en el caso que tengan al menos un fenotipo presente, la clasificación por ASMG y sobre todo la cigosidad que se encuentra y los patrones de herencia reportados para cada uno de esos fenotipos. Esto se procesa con un algoritmo de AI y lo que se obtiene es una lista priorizada de cuáles son las variantes con más chances de ser las causales de la enfermedad o el caso en el que se está analizando. También se puede agregar lo que son los genes reportados en la lista de reporte obligatorio según ASMG. Y el resultado de Barson PITS, lo que pueden ver, este es un caso de un exoma. Y se puede ver cómo de más de 100.000 variantes que hay en el exoma, se corre el algoritmo de Barson PITS y se obtienen tan solo 17 variantes candidatas. Entonces, esto demuestra de una manera muy concreta el beneficio de AI, cómo encontrar estos patrones, integrar clasificación, integrar fenotipos, integrar patrones de herencia y cigosidad, puede reducirnos no solo la eficiencia de la información clínica relevante, sino los tiempos de procesamiento. El siguiente ejemplo que les quiero mostrar es de una plataforma, es bastante nueva, llamada Qnomics, y el motivo por el que surge Qnomics es un poco distinto. Qnomics detecta que a la hora de obtener reportes de oncología, para quienes trabajan en oncología
nos referimos a reportes tipo Foundation One, de gran cantidad de genes. Son reportes que pueden tener entre 15, 60 e incluso más. Son reportes que generalmente están en inglés. No hay, eh, como bien saben, una cantidad enorme de profesionales expertos y tiempo ilimitado para interpretar estos reportes. Y por sobre todas las cosas, estos reportes tienen un montón de información y un montón de detalles, pero lo que se necesita para tomar la decisión terapéutica en realidad son los hallazgos principales y resumidos. Entonces, el principal, digamos, punto de dolor a la hora de recibir estos reportes es definir qué hago con toda esta información. Y entonces QNomics surge como una plataforma para simplificar la interpretación genómica de los reportes de oncología. Entonces la plataforma toma estos reportes, los procesa y hace un resumen mencionando cuál es la implicancia terapéutica, si hay firmas moleculares y cuál es su resultado, cuál es la mutación driver más probable, si se recomendaría o no se recomendaría hacer un testeo germinal, si la calidad de la muestra es adecuada, si hay evidencia que esté más actualizada que lo que está mencionado en el reporte, entre otras cosas. La manera en la que funciona es que uno carga el reporte, el sistema procesa el caso, esto se hace mediante inteligencia artificial y luego se genera este resumen. A su vez se puede hacer con el idioma local y se puede cambiar entre el idioma elegido y el idioma original para ver la traducción que se hizo. Y para mí sumamente interesante es que también cuenta con un chat interactivo de AI a la que se le puede hacer preguntas de manera intuitiva y natural en base a lo que se encuentra en los reportes. Entonces, es otro ejemplo de una plataforma que simplifica la tarea del analista o del experto, en este caso en oncología. Los resultados que ellos observan es que los tiempos de revisión por caso pasan de 135 minutos en promedio a menos de 20. Se puede, en una jornada completa de una persona que trabaja todos los días, 8 horas por mes, se calcula aproximadamente que se pueden hacer 634 reportes y con la utilización de QNomics pasan a más de 4.000. En términos de ingreso, se pueden aumentar casi entre 5 y 8 veces los ingresos al poder tener un tiempo de procesamiento. Y esto se debe a que en muchos casos el cuello de botella a la hora de hacer estos resultados de reportes en oncología no es tanto la parte de secuenciación, sino la parte de interpretación. Y el volumen de órdenes concretadas de NGS de pacientes elegibles pasa de un 20% a 3 veces más, un 60%. Entonces, espero con estos dos ejemplos haberle mostrado cuáles son no solo los beneficios, digamos, para el usuario individual, para aquellos que nos dedicamos a hacer curación de variantes y preparación de informes, pero esto tiene, en definitiva, creo yo, la utilización de AI, impactos en términos de salud y me animo a decir de salud pública. La cantidad de pacientes a los que podemos llegar es mayor, la calidad de la información que podemos proveerles es más segura, podemos estandarizar procesos y que no haya tanta variabilidad entre analistas y por sobre todas las cosas estamos asegurándonos que tenemos una visión mucho más holística y más completa, revisando todo el mar de información que
lamentablemente nosotros no podemos hacer, pero que la AI lo hace de manera muy, muy simplificada. Em, entonces, con esto, les voy a decir si quieren sacarle captura de pantalla a esto con mi contacto. Por un lado, si cualquiera de ustedes está interesado en probar alguna de estas plataformas, podemos conseguir una demo gratuita sin ningún problema, me escriben. Y por otro lado, les cuento que, como les dije antes, QNomics es una plataforma bastante nueva, está buscando feedback, así que si alguna de las personas que está en el público es experto en oncología y reportes genómicos en cáncer, trabaja con herramientas de análisis secundario y les interesaría participar como beta tester pago, también me pueden escribir a este mail. Con esto termino la presentación y les agradezco muchísimo por su atención.